decir buenas noches dos veces hoy, porque entre el eclipse y el inicio de clases todo el mundo ha estado bastante alterado. Pero decir que lo que ocurrió el fin de semana en el Dolphin Mall es culpa de las redes sociales, bueno, eso es tratar de tapar el sol con un Twitter, porque está claro que tanta alteración, tanto nerviosismo, es consecuencia del terrorismo y del impacto que han tenido entre nosotros, que estamos tan cerca de España culturalmente, los sucesos de la Rambla de Barcelona. Y además, la larga cadena de atentados terroristas en lugares donde hay acumulación de público. Observen que uno de los videos distribuidos en internet, y además publicado por el propio Herald, se ve que el pasillo del Dolphin Mall, por donde están corriendo algunos de los que juraron escuchar disparos, pues se llama, míralo ahí, Ramblas. Y todo esto yo creo que es algo más que casualidad, no es solo un detalle. Lo que pasa es que hay una tendencia, yo diría que interesada, en culparnos a nosotros mismos de la barbarie de los demás y en promover la idea de que han sido las democracias occidentales las que han fallado al no ser capaces de integrar eficientemente a estos marginales. Tal es así que los abuelos del terrorista que condujo la camioneta allí en Barcelona no sintieron ninguna pena al decir, y la prensa tampoco al repetirlo, que de lo que ellos están seguros es de que esas cosas malas no las aprendió su nietecito en Marruecos porque él terminó los estudios en España, así mismo dijeron. Es decir, que España tiene la culpa, ¿no? Esto sí es un verdadero eclipse de conciencia, porque no es solo la abuelita quien hace estas cínicas afirmaciones, sino el lobo y la caperucita roja de los partidos de la izquierda catalana que culpan al capitalismo y justifican a los terroristas diciendo que como la sociedad de consumo les deja la cabeza vacía, luego viene ISIS, el Estado Islámico, y se las llena. La frase es buena, pero la idea es mala, porque la realidad no la ve el que no la quiere ver. No tienen necesidad de espejuelos especiales para protegerse del sol, porque hace rato que se quedaron ciegos. Es, repito, un eclipse total de conciencia. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien con nosotros en el estudio Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar acá. Y Marcel Felipe de Inspira América. Gracias por estar acá. Gracias. Hablando de eclipses de conciencia, hay una preocupación inmensa y aquí en este programa lo hemos reflejado con lo que ha estado ocurriendo en la Universidad de Miami. Sé que ustedes, el viernes hablamos con Frank Calzón, pero él no había estado ahí en la reunión, tenía una idea de lo que le habían dicho más o menos, pero ustedes los dos estuvo... No, a mí no me invitaron a la reunión. Marcel sí estuvo. Ah, tú tampoco... Yo ¿no fui te excluido de la invitaron? reunión, sí. Ajá, ¿y tú estuviste en la reunión? Yo estuve en la reunión y es más, estuve desde hace un mes, desde que comenzó la controversia. Lo primero que hicimos fue dirigirnos al liderazgo de la universidad y iniciar conversaciones, lo cual estuvimos haciendo prácticamente diariamente hasta que llegó esta reunión donde finalmente tuvimos la resolución que sacó. Pero sí estuvimos en contacto durante todo ese tiempo, no solamente con la administración de la universidad, sino con diferentes grupos de la comunidad, incluyendo el directorio, Orlando, Silvia Iriondo de Omar por Cuba, Sam Verdeja y César Pizarro de FACE. Estuvimos hablando, por supuesto, con la Brigada y con muchas otras organizaciones para que todo el mundo pudiera decirnos exactamente qué es lo que tenemos que tener para asegurar al exilio cubano de que la universidad va a mantener el centro ICAS, que se va a mantener con el rumbo que nosotros queremos que se mantenga y que la universidad no va a participar en ningún tipo de intercambio con el gobierno cubano. Es decir, el rol no es tanto proteger a ICAS y censurarlo hacia un lado o hacia el otro, sino porque nunca hemos tenido ningún tipo de problema en defender nuestros ideales en un debate plano, sino que no se convierta en un instrumento de propaganda del castrismo. Ese era el objetivo número uno. Y creo que conseguimos mucho más porque fuimos más allá de lo que es el instituto y se convirtió en una promesa a nivel institucional de la universidad de no hacer más intercambios con el gobierno cubano, incluyendo sus universidades. ¿Tú eres tan optimista como el doctor Marcel Felipe? ¿Crees que de verdad cumplan con la palabra? Porque nos han... No, pero un momento, no se trata de optimismo, porque no estamos hablando de lo que
van o no van a hacer, estamos hablando de lo que se comprometieron. Ya lo que van o no van a hacer será el futuro, y el momento que no lo cumplan, tenemos 17 personas que fueron testigos de esa reunión a las que se puede llamar para que lo hagan cumplir. Será otra próxima guerra si es que se da, pero lo que se sacó fue algo concreto, que es una promesa muy concreta de los pasos que va a dar la universidad, de quién va a escoger el nuevo director, que la comunidad será consultada con ese nuevo director del Instituto de Estudios Cubanoamericanos. Totalmente, ¿no? Y que eso lo va a hacer, que ya no lo va a hacer Andy Gómez, lo va a hacer el rector de la universidad directamente con... porque Andy Gómez es el que iba a escoger su sustituto. Sí, lo que pasa es que Andy Gómez dijo que iba a escoger su sustituto, que le iba a ser el que ayudaba en ese proceso. Ajá. Y que él iba a restaurar la integridad académica del centro haciéndole algunos cambios. Quedó claro que no se van a hacer ningún tipo de cambio. Andy Gómez no va a tener nada que ver con ese instituto ni permanentemente ni en la selección de su sucesor, y que más bien lo va a hacer directamente la universidad en consulta con los cubanos americanos. Si la universidad luego, y que además no se van a hacer ningún intercambio con las universidades cubanas ni con el gobierno cubano. Si ahora el presidente de la Universidad de Miami en el futuro decide cambiar de rumbo, tendrá que responder a las 17 personas que estuvieron en ese cuarto y con las cuales habló y se comprometió a estos puntos. Zúñiga me mandó a mí un escrito, creo que era de Progreso Semanal, donde todo este grupo de gente afines, de alguna manera, al régimen castrista, cuando el doctor Frank toma a cargo de la presidencia de la universidad, la recomendación que le hacen, le dice, si usted quiere empezar bien, lo primero que tiene que hacer es votar a Susliqui. O sea, y es precisamente una de las cosas que hace. A mí todo eso se me vuelve muy sospechoso, ¿no? De haber estado, ¿qué hubieras dicho tú ahí? Bueno, en primer lugar, yo estoy muy orgulloso de cómo las diversas organizaciones del exilio, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que se reunió varias veces con Marcel, Horacio García también fue muy importante. Correcto. En esas reuniones, Horacio, plasmó puntos esenciales. Y el punto fundamental es el no establecer un vínculo institucional entre la Universidad de Miami y el castrismo y sus instituciones. Felicitamos a los cubanos que fueron a esa reunión, de manera unificada articularon el sentir de esta comunidad desde la base, que ve lo que se hizo con ICAS como un acto poco ético y un acto que de hecho ha eliminado al centro de estudios cubanos más importante de Estados Unidos, y además el centro de estudios cubanos que no estaba contaminado y no le hacía concesiones al castrismo. Yo estoy convencido que la mano del régimen castrista tuvo que ver en esto. Jaime Susliqui ha sido un obstáculo para ellos por mucho tiempo, como lo es Pedro Roy, como lo es José Acel. Habiendo dicho esto, yo creo que es importante lo que ellos lograron, creo que haber puesto por escrito de que la universidad se compromete a no establecer ningún vínculo con el régimen castrista, es un punto que la Asamblea de la Resistencia Cubana hizo público reiteradamente, se lo transmitimos a los que estaban negociando, principalmente a Marcel, y el presidente se comprometió con eso. En segundo lugar, que el exilio cubano participe en la selección y en la reconfiguración del ICAS, ese es un logro también importante, y queda patente por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana que el nombramiento de Andy Gómez como director interino es un error, porque hay un conflicto de interés ahí muy obvio. Un conflicto entre querer invertir en Cuba y querer estudiar la realidad cubana. No, y además van a un crucero, creo que hace un curso. Pero bueno, no vamos a entrar en Andy Gómez. Yo tengo otros cuentos que hacer. Pero eso específicamente se habló tema del crucero en esa reunión. No quiero entrar. Ahora, ahí hay algo más, porque ahí, en los predios de la universidad hay un teatro, que yo no sé si lo administra la propia universidad, donde la semana pasada o hace 2 semanas tocaron los Bambán, tocaron las mismas gente que tocan en las tribunas políticas de Cuba. Además, quien dirige todo eso, que es la famosa compañía esa PMM, que es Por un Mundo Mejor, y el famoso Ectico, que estuvo en este programa defendiendo el régimen castrista y después fue allá a hacerlo también, pues esa gente, según el criterio de muchas personas, son mano directa del aparato de propaganda del gobierno cubano, y la universidad le está prestando ese espacio para que penetren aquí, para que hagan lo que les da la gana, para que hagan propaganda. Sí. Y entonces, o sea, el tema va más allá del Instituto de Estudios Cubanos. Por eso yo creo que lo que conseguimos el viernes es una victoria tan grande para el exilio cubano, no solamente en el resultado, sino en la forma que lo obtuvimos. Porque la alternativa es hacer una guerra que, por supuesto, nos iba a consumir atención y recursos. Cuando tenemos que dirigir esa atención y esos recursos a programas como el intercambio cultural. Hay que acabar con ese intercambio cultural, que es una invasión de oficiales de inteligencia. Que no es un intercambio, es one way. Totalmente, vestidos de agentes culturales, pero son agentes de la inteligencia cubana. Tenemos que concentrarnos en Radio y Televisión Martí, en acabar de hacer llegar esa transición. Es decir,
Una de las cosas es que esta administración está a favor nuestro y que se ha pronunciado a favor nuestro, pero no se acaban de implementar muchas de estas cuestiones. Hay que hacer ahora un proceso y un gran trabajo en que se implementen todas estas posiciones, como el director de Radio y Televisión Martí, que es tan importante. Pero lo que se ganó en la Universidad de La Habana fue que, en la Universidad de Miami, fue precisamente que eso no se convirtiera. No, si seguía por ahí iba a ser la de La Habana. Que no se convirtiera en una agencia de la Universidad de La Habana pero es más, y de esas personas. Te diré una cosa, este es el momento para que, ya que el presidente Frank de la Universidad de Miami ha establecido el precedente como comunidad de manera unificada, pedirle a todas las universidades públicas y privadas del sur de la Florida que tengan el mismo compromiso de no establecer vínculos oficiales con el régimen castrista. Esa es una universidad privada, pero yo tengo entendido que recibe fondos de nuestros bolsillos también, ¿no? Entonces hay que hablar con los congresistas, hay que hablar con nuestros senadores. Que esto debe ser un código de ética. Es decir, una universidad libre no tiene por qué tener una relación oficial con una tiranía que cercena la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Ya tenemos el tal y como ha expresado Frank Calzón, Frank lo expresa muy bien. De lo que ocurrió en FIU. En FIU la gente todavía cree que ese matrimonio, ¿no? que de forma canallesca, yo lo digo, trabajó para el gobierno cubano, eran unos espías del gobierno cubano, espías entrenados, ¿eh? La gente tiene una equivocación. Con radio de onda corta en su casa para transmitir mensajes. Con todo, cómo se mandaban los mensajes a través de ese tema. Esos entrenamientos, ¿eh? Ese tema lo expuso muy bien Carlos Alberto Montaner durante la reunión y le explicó al señor Frey que cuando uno lidia con académicos de la Universidad de La Habana, está lidiando con agentes de la inteligencia castrista, en un porcentaje importantísimo, ¿no? Ahora, disculpe que entre un poco en algunos temas de actualidad, porque lo que ha ocurrido con lo de las Ramblas, con lo que ocurrió aquí en el Dolphin Mall, que nos tocó de cerca, que gracias a Dios no fue más que una falsa alarma, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay declaraciones de todo tipo. Y una de ellas es del Papa. Y tengo un artículo del Papa, emitido en Ciudad del Vaticano, que dice que los derechos de los migrantes, porque ahora lo que están diciendo es que no haya xenofobia y que no haya un rechazo a los emigrantes o migrantes en Europa, que los derechos de los migrantes priman sobre la seguridad nacional, ¿no? Yo creo en los derechos de los migrantes, por supuesto, pero esto ya es todo un concepto que creo que valía la pena poner sobre la mesa. O sea, ¿qué está primero? ¿La seguridad nacional de un país o el derecho de quienes quieren entrar a vivir a ese país? Bueno, yo creo que lo que es, yo soy católico practicante, pero me parece lo que ha dicho este Papa, eso que tú estás leyendo, que yo no lo he leído, como un asalto a la razón. Es decir, el primer mandamiento que tiene uno es proteger a su familia, protegerse a sí mismo, proteger el hogar. El derecho de alguien que no tiene casa está por encima de aquel que está en su hogar y está defendiendo lo suyo. Eso no tiene ningún sentido. Pues ahí te copio la frase, un asalto a la razón, exactamente. El Papa Francisco pidió el lunes a los gobiernos que mejoren su recibimiento de los migrantes y detengan las expulsiones colectivas, afirmando que la dignidad y el derecho a la protección superan las preocupaciones de seguridad nacional. Y el titular dice, Papa, derechos de migrantes priman sobre seguridad nacional. Hay que ver hasta dónde es el titular y hasta dónde después es lo que dice el Papa. De todas maneras, habrá un debate tremendo con esto. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con el doctor Marcel Felipe y el doctor Orlando Gutiérrez. Boronat, ¿te gusta?